Cuando la princesa Carolina de Mónaco terminó sus estudios de bachillerato, sus padres, los príncipes Rainiero y Grace, temían una sola cosa: que se dedicara a la interpretación y emulara la carrera de su madre. Sin embargo, Carolina no demostró ninguna querencia por las tablas, el arte escénico, las cámaras, Hollywood y todo lo demás. Ella simplemente quería tomar sus propias decisiones y ser independiente. Lejos de la influencia paterna y materna, Rainiero y Grace respiraron. Su hija mayor solo les pidió estudiar en París, en la Universidad de la Sorbona. Había elegido la carrera de psicología. Sus padres se sintieron orgullosos y se convencieron de que Carolina era una joven responsable y centrada. Sin embargo, los obstáculos que amenazarían la familia principesca estaban por llegar. Carolina había cumplido 20 años cuando se cruzó en su camino un atractivo hombre maduro en una de las discotecas más exclusivas de Manhattan, el Reginas. Él era Philippe Junot, tenía 34 años y se dedicaba a los negocios inmobiliarios en París. Era un hombre de ojos grandes, de altura de 1,80 m, cabello negro largo y, por supuesto, una nariz puntiaguda. Hijo de un directivo francés de Westinghouse, no le faltaba el dinero y arrastraba una sólida fama de mujeriego. Le decían el faraón de la noche para terminar de completar la cereza del pastel. En la noche parisina y en la Costa Azul, donde le conocían como el emperador por su tez tostada, sus camisas abiertas siempre hasta el pecho y sus cadenitas de oro. Descendía de Jean-Andoche Junot, que fue un general de Napoleón leal, cuyo apellido figuraba grabado en el Arco del Triunfo en París: Junot, el general Andoche Junot. Carolina se enamoró nada más con verle, y la pareja empezó a ocupar las portadas de las revistas del corazón de todo el mundo inmediatamente. Grace lo supo en cuanto le vio. Todo lo que decía de él era cierto, pero Carolina era la puerta de la libertad que tanto ansiaba. Trató de hablar con su hija, de convencerla de que aquello no era un amor real, pero fue en vano. Rainiero sufría lo indecible viendo las fotos de los paparazzis, especialmente aquellas en las que Carolina salía con él abrazada. Carolina estaba obnubilada y caía en todas las formas de provocación a sus padres. Pero antes de darse por vencidos, Rainiero y Grace trazaron un plan. Planearon una gira cultural por Ecuador. Sí, Ecuador, en Sudamérica. Aunque tras varias semanas de viaje, Carolina regresó más convencida, si cabe, de su relación con Junot. Entonces, Grace decidió llevarse a su hija lo más lejos posible de Francia. Viajarían juntas a las Islas Galápagos, sí, allá, donde están las tortugas grandes. Allá vieron Galápagos inmensos, Grace y Carolina, un lugar alejado del mundo, el Ecuador, donde Carolina podría reflexionar y decidir durante largos momentos y esos largos también paseos por la playa, si le convenía o no le convenía aquel tipo mayor. Pero el plan de Grace no dio resultado. Al contrario, terminó de consolidar el romance. Junot recorrió 6,000 kilómetros para reunirse con Carolina y allí le declaró que ella era la mujer de su vida. Ese gesto de determinación tan romántico terminó con los esfuerzos de Grace y enamoró todavía más a Carolina, al ver un hombre que había recorrido medio mundo solo por ir a encontrarse con ella. Sí, así como lo oyen. Así que queda claro una cosa, que Grace intentó por todos los modos y lados de que Carolina, su hija mayor, se alejara de Junot. Porque Grace había intentado aullar a su hija sin imponerle nada, convencerla sin levantar un muro entre ellas, pero sus intentos habían fracasado. Carolina se veía su relación con Junot como una forma de ser libre, y Junot empezó a frecuentar el Palacio del Príncipe en Montecarlo y las tribunas principales de partidos de tenis, y por supuesto el campeonato de Fórmula 1 de Montecarlo. Convencer a Rainiero no fue fácil. Eso lo sabe todo el mundo. Él no quería ni oír hablar de noviazgo y menos de matrimonio. Pero Carolina ya era mayor de edad,
acababa de cumplir los 21 y le advirtió a su padre que se casaría tanto con su consentimiento como sin él. No le importaba para nada. Así que, muy a su pesar, tuvo que dar el aviso, el aviso de que todo estaba bien y celebrar el matrimonio de su hija. No le quedaba de otra a Rainiero, así que Grace y Rainiero prepararon una boda que se celebró el 29 de junio de 1978. Los festejos duraron 3 largos días. Acudieron estrellas de Hollywood y algunos aristócratas europeos, como fueron el ex rey de Italia, los condes de Barcelona y los condes de París, vestida con un diseño de Marboam para Dior, que la hacía parecer aún más joven de lo que era. Carolina recorrió las calles del Principado del brazo de su recién estrenado marido. Aquel día los menos felices fueron los padres de la novia, porque Grace no dejó de llorar en toda la ceremonia, despidiéndose del sueño que había construido para su hija mayor, convertirla en la consorte de un heredero real de una gran casa de Europa, Inglaterra, en cualquier lugar. Quizá Carlos, que en ese momento todavía estaba soltero. Los novios viajaron entonces en su luna de miel a Tahití, a las hermosas islas paradisíacas de Tahití. Y allá en su luna de miel, parece que allí tuvieron su primera discusión, cuando Carolina descubrió que Junot había revelado a la prensa sus planes de irse a Tahití. Y por eso el diario El Paris Match había ofrecido un amplio reportaje sobre el evento. Eso no le gustó absolutamente para nada a Carolina de Mónaco, quien le reprochó. Y al sentirse atacado, balbuceó y se enfrentaron fuertemente. Pero bueno, al fin y al cabo todo pasó. Tras regresar de su luna de miel, la pareja se instaló en París. Carolina deseaba seguir con sus estudios, de psicología, en la Universidad de la Sorbona en París. Mientras Junot tenía mucho trabajo en la ciudad en el día y muchas fiestas en la noche. Pero fue ya en aquellos primeros días de convivencia cuando Carolina empezó a darse cuenta de que había cometido un gran error. Un gran error. Descubrió la infidelidad de su marido y la distancia que los separaba. Junot fue fotografiado en julio del 80 junto a una escultural secretaria llamada Giannina Faggio. No había asistido a la gala de la Cruz Roja meses antes, así que apenas 2 años después del enlace, la princesa Carolina y Junot decidieron divorciarse en medio del escándalo. A principios de agosto de aquel año, el palacio sacaba un comunicado anunciando la ruptura. Así que de aquel 28 de junio de 1978, aquella boda espectacular por todo lo alto terminaría en 1980, dejando controversias, infidelidades y tensiones familiares. 2 años más tarde, en 1982, en una rara entrevista, Carolina hablaría sobre aquel divorcio y aquella relación con Philippe Junot. Y diría, estaba joven e ingenua. Ninguno de los dos estaba hecho para el matrimonio. Tenía la ingenuidad de creer que podía cambiarlo todo. Esa experiencia me hizo entender que no se puede cambiar a nadie. Todo pasó demasiado rápido. El Vaticano terminaría anulando aquel matrimonio 12 años después, en 1992, por incapacidad de Junot para asumir obligaciones esenciales por causas psiquiátricas. ¿Así? Por su parte, Junot se casó 2 veces más y tuvo 4 hijos, dedicándose hoy a la familia y vive en Marbella. Así que ni a los Galápagos, ni siquiera al fin del mundo, pudo haber Grace Kelly quitarle de la cabeza al amor de ese momento, Philippe Junot, a Carolina de Mónaco. Eso demuestra que muchas veces, si te ha pasado a ti, que has querido cambiar a uno de tus hijos porque se enamore de otra persona a quien tú no quieres, pues bueno, eso suele pasar hasta en las grandes familias. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Erwin Videos de Construcción y gracias por preferirnos.
recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé, que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Hoy, cuando Carolina de Mónaco ya tiene más de 68 años, ya es un ícono de estilo y mujer libre, que pese a la etiqueta y las rígidas normas que arrastra una familia como la suya, ha logrado ponerse el mundo por montera y vivir como se le ha dado la gana, a su antojo, sin importarle qué dirán. La Royal dispone de una personalidad arrolladora con la que ha evidenciado unas ganas locas por romper con la popularmente rigidez monárquica, rebeldía que le viene desde niña y por la educación que le impusieron sus padres Rainiero y Grace. Fue con el motivo del 60º cumpleaños de Alberto de Mónaco cuando el marido de Charlene Wistock, Carolina de Mónaco y Estefanía, sus hermanas, se reunían junto a su institutriz Maureen Wood y confesaban datos muy interesantes sobre su infancia en una conversación con los periodistas Isabelle Rivière y Peter Milbank, que luego sería recogida en el libro Alberto de Mónaco, El hombre y el príncipe. La princesa, quien desveló que hasta que no cumplió los 14 años de edad no le permitieron sentarse a comer junto a sus padres. Sí, fue la figura clave en ella, en Carolina, su niñera. Cuando éramos pequeños probablemente estábamos más cerca de nuestra niñera que de nuestros padres, porque ni siquiera podíamos comer junto a ellos. Rainiero y Grace hicieron que sus vástagos supieran enfrentarse a la presión mediática o cómo esquivar a los paparazzis. Teníamos que estar siempre listos, seguir las órdenes. Éramos demasiado pequeños. A los 12 yo estaba exasperada. No quería tener nada que ver con esto, apuntaba la madre de Carlota Casiraghi. Sin embargo, fue la adorada niñera que les daba todo el calor de hogar y la que organizó actividades propias para unos niños de su edad. Decidí que también nosotros tendríamos nuestra cena de gala en palacio. El cocinero preparó un menú especial. Carolina se puso un vestido de su madre y Alberto se vistió de uniforme. Pusimos música y bailamos. Rememoraba la niñera sobre el día que los padres de la princesa se marcharon a la boda de los reyes Constantino y Ana María de Grecia. Esos días fueron felices, así que Rainiero nunca entendió que sus hijos necesitaban a otros niños para jugar. Y luego, a medida que fueron creciendo, vivió con sorpresa y sensación de fracaso que se rebelaran y no cumplieran sus designios. Estefanía creció también bajo los focos, a pesar de que siempre se dijo que fue la preferida de Grace y Rainiero. Así que una infancia de Carolina también, dividida entre dos mundos, Monte Carlo y París, donde cursaría sus estudios de granjería. Y digo granjería porque allá fue que conoció a las amistades más importantes de su vida. En su infancia, Carolina de Mónaco pasó mucho tiempo en casa de sus abuelos maternos, John Kelly y Margaret Kelly. Sin duda, su familia materna tuvo una enorme influencia en ella, en todos los sentidos. En cuanto a su abuelo de origen irlandés, debemos destacar que en 1935 se presentó como candidato demócrata a las elecciones municipales en Filadelfia. Sin embargo, hoy en día, viajar 6.000 millas para enamorar a una mujer es un esfuerzo grande. Pero teniendo en cuenta que a finales de la década de los 70 era todo un drama hacer aquello, pues les cuento que Philippe Junot lo hizo. El primer gran amor de Carolina, que la llevó a recorrer el mundo como un cuento de hadas, literalmente lo hizo. Recorrió miles de millas, dando un testimonio de cómo el corazón muchas veces desafía las reglas. Por momentos, las vueltas que da la vida, más tarde, la llevarían a entender que no todo lo que brilla es oro.
Carolina de Mónaco estuvo rodeada de atenciones mediáticas allá en las Islas Galápagos. En medio de aquel torbellino de emociones y presiones, Grace Kelly decidió tomar aquella medida radical llevándose a su hija para apartarla de Junot. Según relata la revista People, la matriarca llevó a su hija en un viaje lejos al Ecuador y luego a las Galápagos. Desde las remotas islas donde se encontraba Carolina a donde estaba Philip, habían unos 6,000. Pero hasta allá, a esa distancia tan grande llegó Philip Junot. Aquello impresionó profundamente a Carolina, quien decidió arriesgarlo todo por un romance que le hacía ilusión. 2 años después, el 29 de junio de 1978, contrajeron un matrimonio en una ceremonia impresionante. Los titulares resaltaron la historia de amor que había logrado desafiar las convenciones. Pero el cuento de hadas no duró mucho. El matrimonio entre Carolina de Mónaco y su primer marido se disolvió pronto, en 1980. Y fue que le gustó tanto, pero tanto a Carolina, Ecuador y las Islas Galápagos, que incluso le hicieron un retrato en 1977 por parte del maestro Osvaldo Guayasamín. Un gran honor a aquel retrato. Así que de eso ya no se ve mucho hoy en día. Pero sí mostró la capacidad que tiene el ser humano para tratar de buscar lo que quiere, lo que ama y así conquistar su deseo. Eso hizo Philip Junot. Viajó hasta Ecuador, lugar donde frecuenta Carolina hasta hoy en día, incluso para volver a ver aquel retrato que le hicieron en 1977. Así que sin duda, Carolina de Mónaco ha sido una mujer muy hermosa, digna de retratos en Latinoamérica, tan digna de que un hombre cruzó 6,000 millas el océano para poder verse con ella, amarla y demostrarle el amor que sentía por ella. Y aunque su historia de amor fue efímera, quedará en la memoria de muchos, sobre todo de los protagonistas, aquel viaje a 6,000 millas de Junot para encontrar a Carolina. Y cómo no, si al tiempo se casaron. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.